repaso de trigonometría. Lo primero que vamos a repasar es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Eso lo deben saber ustedes, sin embargo se lo recuerdo. Para todo triángulo rectángulo, solo se cumple para triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Aquí hay triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, para todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Se lo resumo de esta forma. La hipotenusa es la línea más larga que existe en un triángulo rectángulo. La línea más larga se llama hipotenusa. Y los catetos son los otros dos lados que conforman el triángulo rectángulo. ¿Quedó claro esta parte? A ver, gracias. Vuelvo a decirles. La hipotenusa es la línea más larga que me conforma un triángulo rectángulo. Los catetos son los otros dos lados que me forman el triángulo. ¿Listo? Cada cateto recibe un nombre dependiendo de qué, del ángulo representativo. ¿Sí? Voy a suponer, aquí tengo un ángulo. Normalmente los ángulos se representan con letras mayúsculas A, B, C, o letras griegas, alfa, beta, gamma, teta. Cualquiera de esas me puede representar el valor de un ángulo. ¿Listo? Ok. Los lados, compañero, hágase acá. Sí, hágase acá. Los lados están representados con letras minúsculas. Una cosa es el ángulo, el espacio comprendido entre las líneas, otra cosa es la dimensión del lado. ¿Sí? Los lados generalmente están representados con letras minúsculas y cumplen y generalmente en los libros aparecen teniendo en cuenta esta característica. Si este es el ángulo A, el lado que está al frente se llama lado A. Si este es el ángulo B, el lado que está al frente se llama lado B. Y si este es el ángulo C, el lado que está al frente se llama lado C. Generalmente en los libros el ángulo C siempre va a ser el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por eso siempre se maneja o se busca manejar por, digamos, como para que todo el mundo hable el mismo idioma, se busca manejar que la letra C me represente la hipotenusa. Entonces, muy seguramente ustedes van a encontrar en los libros esta ecuación como el teorema de Pitágoras. C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. O sea, lo que dice acá. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Recuerdo cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado que se encuentra al frente del ángulo representativo. Si este es mi ángulo representativo, alfa, el cateto opuesto a alfa es el que está al frente, o sea, el lado A, ¿sí? El que está al frente. Si este es mi ángulo beta, este ángulo es mi ángulo representativo, el cateto opuesto va a ser el que está al frente, o sea, mi lado beta. B, mi lado B. Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el lado que está pegado al ángulo. Si este es el ángulo representativo, ¿cuál es el lado que está pegado al ángulo? Pues el lado B. Ya sabemos que la línea más larga se llama hipotenusa, ¿sí? Pero el otro lado sería el cateto adyacente. Cateto adyacente es el lado que se encuentra pegado al ángulo representativo. Si este es el ángulo representativo, el ángulo B, el cateto que está pegado a ese ángulo B es el lado A. Eso es lo que yo debo identificar. ¿Qué es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? ¿Listo? Con eso es más que suficiente como para entender cómo funciona un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahora, hablamos del concepto de razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Cuándo se habla de razones trigonométricas? Primero que nada, ¿qué es una razón? Una razón es la comparación entre dos cantidades. ¿Sí? Siempre que se comparan dos cantidades, hablamos de una razón. De una razón. Ejemplo, yo puedo decir la cantidad de estudiantes que hay en este curso son 40. Y puedo decir que hay 15 hombres por cada 25 mujeres. Entonces estoy comparando la cantidad de estudiantes. Esto es una razón. ¿Sí? ¿Qué puedo deducir de esa razón? Que por cada 3 hombres hay 5 mujeres. ¿Sí? ¿Sí está claro? O pude haber dicho,
Por cada 25 mujeres hay 15 hombres. Como quien dice, hay 5 mujeres por cada 3 hombres. Decir esto o decir esto es lo mismo y eso está bien. ¿Por qué? Porque son razones. Diferente a que fueran un fraccionario. ¿Listo? Pilas con eso. Como son razones, entonces yo puedo comparar las cantidades. Eso en sí es una razón. Entonces, cuando hablamos de razones trigonométricas, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue comparar los lados de un triángulo rectángulo. Y a cada comparación de esos lados de un triángulo rectángulo le pusieron un nombre. Le pusieron el nombre de seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. ¿Qué quiere decir? Que en un triángulo solo hay 6 posibles combinaciones. ¿De qué? De los lados. Yo combino, si este es mi ángulo alfa, entonces yo puedo combinar el cateto que está al frente con la hipotenusa. Esa es una combinación. A esa combinación le llamaron seno, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta ese mismo ángulo, el que está pegado al lado se llama cateto adyacente. Entonces, combinar este lado con el lado más largo le llamaron coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí reciben los nombres, de combinar. A combinar el cateto opuesto con el cateto adyacente le llamaron tangente. ¿Sí? 3 posibles combinaciones. Pero también están las combinaciones al contrario. O sea, combino A con B y me da cateto la función tangente. ¿Sí? El cateto opuesto sobre la cateto adyacente. O puedo combinar también ¿qué? B con A. Y sería la cotangente, que es cateto adyacente con el cateto opuesto. De la misma manera, pues combino lo contrario. Si combiné cateto adyacente con hipotenusa, puedo combinar hipotenusa con cateto adyacente. Le llamaron secante. Y la combinación entre la hipotenusa y el cateto opuesto fue llamado cosecante. Esas son las 6 únicas combinaciones que tiene un triángulo rectángulo. No hay más. Y a cada una de las combinaciones le llamaron una razón y recibe esos nombres que acabo de decirles. ¿De qué forma yo puedo aprenderme más fácilmente eso? Hay una parte de los estudios que llaman mnemotecnia, que es entrelazar palabras, ¿sí? Y si yo puedo entrelazar unas palabras teniendo en cuenta este orden para aprenderme más fácilmente esas razones y no tener que aprendérmelas de memoria. Póngame en atención, gracias. Allá el señor, ponga atención. Entonces mire, apréndanse esta frase y se aprenden rápido esas funciones. Es escribir coca, coca, HH y se devuelve coca, coca, HH. Y simplemente debo tener en cuenta este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y ahí me quedó ¿qué? Las 6 razones trigonométricas. ¿Me entendieron? ¿Sí? Fáciles de sacar, ¿sí o no? Entonces, yo me las aprendo teniendo en cuenta eso. Ya sé que de dónde salen, de combinar los lados de un triángulo rectángulo. Las 6 posibles combinaciones que tiene un triángulo rectángulo. ¿Listo? Corte ahí un momento. Ahora vamos a hacer ¿qué? Vamos a resolver un triángulo, teniendo en cuenta lo explicado acá, vamos a resolver ese tipo de triángulo. Cuando a mí me dicen resuelva un triángulo rectángulo, lo que yo debo hacer ¿qué es? Hallar cada una de las variables que tiene el triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las posibles variables que puede tener un triángulo rectángulo? El valor de sus ángulos y el valor de sus lados. Aquí lo hice explícitamente como para poderlo estudiar de la siguiente manera. A ver, gracias. ¿Qué datos doy? Según el problema, la situación que tengo acá, tengo como dato conocido el valor del lado A, que vale 3 centímetros, el valor del lado B, que vale 4 centímetros, y, por decirlo así, el ángulo gamma, que mide 90 grados. Son los 3 datos que tengo. Con solo 3 datos yo puedo resolver cualquier triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Qué datos desconozco? Desconozco el valor del lado C, que para mi ejemplo es la hipotenusa. ¿Sí o no? Desconozco el valor del ángulo teta y desconozco el valor del ángulo alfa. Entonces, eso es lo que debo hallar. Cuando yo resuelvo un triángulo rectángulo, lo que yo hallo que es todos los valores de los lados y de los ángulos del triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo primero la hipotenusa?
Pues yo ya sé que por el teorema de Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces utilizo esa hipotenusa, esa ecuación matemática. C al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. ¿Tengo el valor de A? Sí. ¿Cuánto vale? 3 centímetros. ¿Tengo el valor de B? Sí, me lo da el problema. ¿Cuánto vale? 4 centímetros. Los elevo al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9 y las unidades también se elevan al cuadrado. 9 centímetros cuadrados. Más 4 al cuadrado, 16. Y las unidades también se elevan, centímetros cuadrados. Al sumarlo, me da 25 centímetros cuadrados. Como esa variable está elevada al cuadrado y necesito quitarle el cuadrado, le saco la raíz cuadrada a este número. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Me queda 5 centímetros. 5 centímetros sería ¿qué? El valor de C. Si ustedes hicieron las medidas allá, como les dije, en su cuaderno, donde tenían que medir 3 centímetros y 4 centímetros, si van y miden esto con una regla, les tienen que dar 5 centímetros exactos. Les tienen que dar 5 centímetros exactos. Esa es la idea para que ustedes vieran el ejercicio, ¿listo? Ahora, ya tengo la longitud del lado. ¿Qué puedo hallar? El valor de los ángulos. Vamos a hallar el primer valor. Entonces, pregunto, ¿para qué me servían estas razones trigonométricas? Esas razones trigonométricas me permiten calcular en un momento determinado el valor de los ángulos o el valor de los lados. Por ahora voy a explicarles cómo se halla el valor de un ángulo teniendo las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, apliquemos la primera. La primera sería, siempre va a ser la misma. Seno igual cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de teta para este ángulo teta que es mi ángulo representativo. Cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está al frente. O sea, A y la hipotenusa es C. ¿Cuánto vale A? A vale 3 centímetros. ¿Cuánto vale C? C lo acabamos de calcular, vale 5 centímetros. ¿Sí o no? Centímetro con centímetro se va y me da 3/5. Al hacer esa división me da 0.6. ¿Listo? Ahora, con sus calculadoras, ¿qué deben hacer? Hagan esa división. 3 dividido 5. 3 dividido 5. No está descargada. Me dio 0.6, ¿cierto? Ok. Existe una tecla en la calculadora, en la parte de acá inicial, que se llama shift. Algunos dicen inverso, otros dicen 2NDF, que significa segunda función. Van a oprimir esa tecla, shift, y la función que estamos trabajando acá, seno. Entonces, shift, seno, ¿y cuánto les da? Igual. Corta ahí, corta ahí.